A Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. Encantado de estar con ustedes. Lo mismo digo, estamos hablando, forma parte de las noticias, ya no solo de las preocupaciones de cada uno, ¿no? A modo individual, sino, bueno, a modo informativo cada día sobre lo que es la evolución de la pandemia. Y a estas alturas, bueno, pues estamos viendo esta misma mañana cómo AstraZeneca está trabajando para una nueva variante, una vacuna contra la variante sudafricana. Yo quería preguntarle, porque le tenemos aquí, esto es un lujo poder contar con su valoración, ¿no? Para realmente valorar o contarnos realmente estas mutaciones del virus y la eficacia de las vacunas. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Tranquilos o cuál es su valoración? Sí, no, debemos estar tranquilos dentro de lo complejo que es todo lo relacionado con la pandemia y todo lo relacionado con la actividad vacunal frente a la pandemia. Pero tenemos que estar tranquilos porque en principio las variantes son pequeñas modificaciones del microorganismo que en principio la mayoría de ellas no deberían afectar a la eficacia de la vacuna. Sí es cierto que puede haber unos cambios más poderosos que puedan cuestionar en algo, en parte, esta eficacia de la vacuna. Pero en cualquier caso, los productores de las mismas están plenamente capacitados para adaptar el producto que hay en estos momentos a esas nuevas variantes en un periodo de tiempo además muy corto. Un par de meses posiblemente tendrían vacunas adaptadas a los posibles cambios de nuevas variantes. Resulta reconfortante que nos diga esto. Al mismo tiempo, claro, estábamos viendo y comentando, ¿no? Lo que son el ritmo antes de abrir los micrófonos, ¿no? El ritmo de vacunación, la campaña de vacunación, cómo va de forma distinta en un sitio y en otro. Ante el actual ritmo de vacunación que estamos teniendo y de contagios, claro, las dos cosas al mismo tiempo aquí en nuestro país, ¿es posible alcanzar la inmunidad de rebaño antes que la conseguida por la vacuna o va a ser un trabajo de ambas, un trabajo de ambas o un efecto eh, de ambas cosas? Sí, desde luego conseguir un total de la población vacunada de un 70% antes del verano va a ser extremadamente complicado. No porque los sanitarios no pongamos todo nuestro esfuerzo en lograr ese objetivo. Evidentemente hemos hecho lo posible e imposible en el contexto de la pandemia, pero lógicamente va a ser difícil. Va a ser difícil fundamentalmente porque hay una variable que no controlamos, ni nosotros ni las autoridades sanitarias, que es el ritmo de llegada de vacunas. En estos momentos hemos sufrido un ritmo lento, mucho menor del esperado, la llegada de vacunas. Si esto se sigue repitiendo, evidentemente es prácticamente imposible conseguir ese objetivo del 70%. Además, hay que ser consciente de que hay que poner 2 dosis por persona, con lo cual se amplía también el plazo de tiempo para conseguir que una persona esté completamente protegida. Imposible no hay nada, pero, y repito, el esfuerzo de los sanitarios hará lo posible y lo imposible por conseguirlo, pero va a ser difícil, muy difícil. Está claro que ese esfuerzo del mundo sanitario nunca va a poder ser puesto ni valorado al nivel que merece, pero sabemos que ese esfuerzo lo continúan haciendo día a día y ola tras ola. Está diciendo difícil ese objetivo del 70% de la población vacunada antes del verano y hablaba al mismo tiempo del ritmo de vacunación. Yo quería preguntarle, porque claro, no se vacuna, pero estamos viendo que hay veces que después de la primera vacunación está el contagio. ¿Qué es lo que pasa si uno se contagia entre la primera y la segunda dosis? ¿Se puede poner la segunda dosis? ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Sí, se la puede y se la debe de poner una vez superado el cuadro. ¿Por qué una persona se puede infectar tras la primera dosis de vacuna? Por 2 cosas fundamentalmente. La primera, porque se haya vacunado estando incubando ya el proceso. O la segunda, que hay que ser consciente también de que con una sola dosis no estamos plenamente protegidos. Llegamos a un perfil de protección que puede oscilar entre un 50 y un 52%, con lo cual cabe la posibilidad de que yo me infecte. Son las dos posibilidades que pueden explicar el por qué una persona con una dosis puede enfermar. Y repito, una vez superado el cuadro de la enfermedad, debería ponerse la segunda dosis. Y luego ya otra pregunta un poco ligada, ¿no? A lo que es yo ya me vacuno. Bueno, en mi caso todavía queda mucho para eso. ¿La población vacunada puede contagiar?
Es una de las incógnitas que hay todavía con las vacunas. Cabe la posibilidad de que lo que es evidente es que la vacuna no previene la enfermedad, pero no está claro que nos prevenga de la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy vacunado, entro en contacto con el microorganismo, no enfermo, pero puedo infectarme y por lo tanto transmitirle el problema a otras personas. Por lo tanto, mientras esa incógnita esté ahí, evidentemente hay un elemento clave y es que seamos conscientes de que no podremos prescindir de ninguna manera de toda la escenografía con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia, es decir, mascarilla, lavado de manos, distancia física. Tendremos que seguir conviviendo con esta escenografía hasta que tengamos una cobertura de población vacunada, lo menos de un 70%, y a partir de ahí ya empezaremos a ver cómo hacemos ese desescalaje de toda esta parafernalia con la que hemos convivido durante la pandemia. De todas formas, según está dibujándonos, ¿no? Que uno cuando esté vacunado todavía no se sabe, a ver, te puedes infectar, no sabes si puedes contagiar aunque no desarrolles la enfermedad. Ante esa incógnita, ¿hasta qué punto puede ser útil un pasaporte de vacunas? No sé, porque a ver, estaba ponerlo en marcha también como un aval para fomentar un turismo más con menos riesgos. No sé si tiene entonces sentido o no. No, desde luego, con lo que acabo de decir, pierde bastante del sentido inicial que se le quería dar a este documento. Un documento que además tiene otras debilidades, porque ¿cómo vamos a hacer un pasaporte si la vacuna no es obligatoria, voluntaria? Es decir, que es una contradicción clara de lo que es el posible desarrollo de ese pasaporte. Y además otra cosa importante, ese pasaporte solamente estaría en disposición de los ciudadanos de los países desarrollados, porque son los que tienen la vacuna ya. Los ciudadanos de los países en vías de desarrollo tienen muchas dificultades para el acceso de la vacuna y carecerían de ese pasaporte, con lo cual posiblemente estaríamos incrementando la brecha entre países ricos y países pobres, lo cual es otro elemento que conviene modular también, porque estamos en una pandemia, es decir, un problema global. Tanto que global. Si nos lo dicen hace un año y medio, esto no parece que la pesadilla pudiera superar la ficción. En este contexto en el que, bueno, estamos hablando de cómo llega la vacuna, cómo se alarga en el tiempo ese objetivo de tener vacunado el 70% de la población, llega también otra de las cuestiones, que es una vez que se vacuna a las personas de residencias, a los sanitarios, quiénes deben ser los siguientes en la escala. La Sociedad Española de Medicina Preventiva ha propuesto, estábamos leyendo esta mañana en el país, un orden para inmunizar a las personas con condiciones médicas de riesgo, mayores de 70, personas con obesidad, síndrome de Down, y al mismo tiempo, por razones económicas, se pone sobre la mesa el vacunar a colectivos como camareros o personal de supermercados. No sé desde su posición de conocimiento médico, no más allá de razones económicas o tal, ¿cuál es, qué tendría más sentido? Fundamentalmente lo que tiene sentido es quitar la cara más amarga que ha tenido la pandemia, es decir, la cara ligada al sufrimiento, al dolor que viene representado por los ingresos en la UCI, los fallecimientos. Y esa cara amarga viene representada por los factores de vulnerabilidad, que están muy asociados a la edad. Por eso hay que vacunar antes que nada a las personas mayores que estaban en residencia y a continuación a las personas mayores que viven fuera de residencia. Eso es fundamental. Y posteriormente a las personas con una patología de base, porque son las que van a tener una mayor posibilidad de tener unos efectos que puedan contribuir al colapso sanitario e incrementar la atención sobre el sistema sanitario. Por eso es fundamental. Y ya después, en un segundo estadio, creo que sería fundamental vacunar a la población que realiza un trabajo que es esencial para el normal desarrollo de la vida en comunidad, como pueden ser policía, fuerzas y seguridad del Estado, bomberos, protección civil, y ya pasar a personas que tienen un impacto importante en su puesto de trabajo en lo que es la actividad económica normal. Pero eso entiendo que debe ser a posteriori de que hayamos eliminado la posibilidad de seguir conviviendo con el drama. Uh-huh. En ese contexto, ya por terminar, perdóneme que le robe más tiempo, está la llegada de esta vacuna de AstraZeneca no recomendada o bueno, no experimentada a mayores. Entonces, bueno, se queda ahí un hueco, ¿no? Que un poco de vacío. Eso también
limita un poco, ¿no?, esa protección que, por esa parte, ¿no?, de los más débiles. Sí, en principio hay dos, la de Pfizer y la Moderna, que tiene un claro sentido en administrarse y se seguirá vacunando a la población más vulnerable con estas vacunas. Y lógicamente la de AstraZeneca tiene un perfil de intervención también importante, que son todos los menores de 55 años, que son los que formarían parte de ese perfil de personas con patologías de base menores de 55 años, grupos esenciales y también personas que realizan su trabajo en un ámbito donde tienen mucho contacto con el público. Es decir, Ujú. yo creo que se puede estructurar bien con esas dos perspectivas, una vacuna para este grupo, otra vacuna para estos grupos. Mm. Pues muchísimas gracias, José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, por ayudarnos bueno, comentar toda esta situación de la vacunación y de la evolución de la epidemia. Gracias y hasta la próxima. Buen día.